Regresamos con argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Felipe Mojica referente al proceso electoral en Venezuela. 28 de julio, elecciones presidenciales. La oposición, con sus candidatos diversos, variados, van a este proceso. El MAS ha decidido, ha dicho en una rueda de prensa, lo decía la semana pasada, lo escuchaba Felipe Mojica diciendo que, bueno, que era momento de evaluar la candidatura de Manuel Rosales. ¿Qué los llevó a ustedes a apoyar esta candidatura? También hay una candidatura por la MUD, hay otros partidos moderados de centro, como la candidatura, por ejemplo, de Antonio Ecarri, apoyada también por Avanzada Progresista, Cambiemos, en fin, ¿cómo hacen para ir evaluando? Sé que durante mucho tiempo ustedes se habían abstenido de decir pues a quién valoraban como candidato porque estaban observando los escenarios. ¿Qué observaron y qué los lleva a tomar esa decisión de apoyar a Rosales? En primer lugar, bueno, tú lo estabas narrando de alguna manera, el MAS tuvo durante casi año y medio más o menos, incluso el partido que propone las primarias, y primarias con doble vuelta, precisamente sabiendo el tejemaneje y el berenjenal de la oposición, fue el MAS. Nosotros propusimos hace creo que 2 años, dijimos vamos a hacer primaria y doble vuelta. Aceptaron lo de la primaria, no aceptaron la doble vuelta, que pudo haber sido una solución a lo que posteriormente ocurrió, y nosotros nos mantuvimos al margen de apoyar cualquier candidato, porque dijimos que el papel que queríamos jugar era el de tratar de acercar a la búsqueda de una solución en la cual nos pudiéramos conseguir todo. Incluso llegó un momento que dijimos, bueno, ya tenemos candidatos, y dijimos que teníamos una candidata que era Venezuela en letras mayúsculas. Y dijimos, bueno, el MAS tiene candidato a Venezuela. Y después dijimos que llegado el momento, ese candidato que se llama Venezuela, le íbamos a poner un apellido. Llegó el momento, había que tomar una decisión. Recuerda que te comenté lo de la convención del MAS. Sí. La convención del MAS se hizo, tomó la decisión de delegar en el Comité Ejecutivo Nacional quién podía ser el candidato presidencial. El Comité Ejecutivo se reunió 3 veces para ponderar el problema. Y finalmente, cuando estábamos ya en la raya, no sabíamos todavía si teníamos tarjeta o no teníamos tarjeta, decidimos de manera unánime darle respaldo a la candidatura de Rosales. La candidatura de Rosales, ¿por qué? En la evaluación que nosotros hicimos, y lo dijimos en la rueda de prensa, nos parece que es el que tiene mayores posibilidades de convocar unitariamente al país y, por supuesto, a la oposición. Eso no es una tarea fácil la que tiene Manuel, no es cualquier tontería. Yo recuerdo que en el año 2007, cuando él fue candidato, eran precandidatos Teodoro, Julio Borges y él tuvo una tareita que tampoco fue sencilla, 2006 fue, que no, tampoco era sencilla, que fue la de tener que unir a la oposición y llamarle al voto, porque recuerda que se había producido el llamado a la abstención en el 2005, claro, que implicó, bueno, una gran equivocación en aquel momento. Supuestamente el argumento era que si se dejaba solo al gobierno en la asamblea, ellos no iban a poder gobernar, y resulta que esa asamblea fue la que hizo todo lo que conocemos en este momento, porque decidimos que ellos que supuestamente no podían hacerlo. El MAS, por cierto, en esa oportunidad también dijo hay que ir a votar, porque la cosa de la vida, el MAS tiene 53 años y es el único partido de Venezuela que en esos 53 años ha participado en todas las elecciones. Ha insistido en la ruta electoral como única vía. Absolutamente lo hemos hecho. Y estamos hablando de un partido que incluso tuvo que convencer en algún momento a los chavistas de que había que ir a la elección, porque cuando nosotros estuvimos acompañando a Chávez, hubo un momento en que ahí se debatió si se abstenían o participaban, que fue cuando se llamó a la separación de las elecciones aquellas en el mes de noviembre. Bueno, ahí el MAS, con Miquelena, con Rangel, con Irán Gaviria, con un conjunto de personalidades que estaban allí, ayudaron a que el chavismo no se saliera de la ruta electoral. Es decir, que nuestra labor ha sido permanentemente en función de la defensa de la democracia, de la defensa de la Constitución, de la defensa del voto. Bueno, esa tarea que hoy está allí, que hay que ver de qué forma se implementa, tiene que ir buscando candidatos. Cuando nosotros decimos Rosales, es porque la experiencia de Manuel puede permitir
que él vaya paulatinamente encontrándose con otros sectores, que él, por lo menos que yo vea... O probablemente concilie con más partidos Claro, y logren ir decantando esa él no lista. utiliza la descalificación, yo no le he visto a Manuel descalificando factores en ninguno de sus discursos, ha sido respetuoso, ha entendido que la política tiene que ver con una serie de aspectos que, bueno, su propia experiencia personal lo indica, y que él pudiera ser el factor que así lo definimos, ayude a construir la unidad. Porque ayudar a construir la unidad, que también se lo pedimos a María Corina cuando ella ganó la primaria, le dijimos, tu principal rol en este momento es convertirte en quien pueda convocar al resto de los factores y construir la unidad. Bueno, esa responsabilidad ahorita Rosales la tiene como candidato de Fuerza Vecinal, de Un Nuevo Tiempo, del MAS, de otros factores, el Partido de Calzadilla, que no recuerdo cuál es el nombre, y seguramente van a venir otros grupos, organizaciones y de sectores políticos que lo van a respaldar. Eso le va a dar a Manuel una posibilidad grande de entrar en conversaciones con el resto de los factores e ir viendo, por supuesto, una alianza de la plataforma unitaria que implica que los sectores que están con María Corina terminen apoyando la candidatura que ahí se defina, que hasta ahora, desde mi punto de vista, todo indica que sería la de Manuel, pero bueno, eso es una valoración personal, hay que dejar que las cosas pasen para ir viendo de qué manera se van dando. Y pueda entonces concertar lo que hemos dicho, que el país pueda percibir claramente, llegado el mes de julio, quién es el que puede darnos una salida democrática, una salida constitucional y una salida que permita que los venezolanos podamos dedicarnos todos a reconstruir este país respetando ahora, lo que ya sabemos. Hay otro tema, ¿no? Respecto al liderazgo de Manuel Rosales o el candidato que, en este caso, bueno, ustedes decidieron apoyar a Rosales. Ver en ese candidato características que permitan esa transición que usted comentaba. ¿Cómo sería el día después de las elecciones en esos dos escenarios? En el caso de que gane el presidente Nicolás Maduro, sea reelecto, o en el caso de que gane la oposición. Por ejemplo, un supuesto, gana Manuel Rosales, tiene una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, todo el tema de la gobernabilidad y ese periodo de entregar o de recibir también, de entregar el gobierno saliente y el nuevo gobierno que reciba en el supuesto caso que esto sea. Lo primero que te tengo que comentar es que eso no pudiera ser al día siguiente. Claro, porque es un proceso, pero en enero es que asume el otro presidente. No solo eso, sino que eso tiene que ser antes, porque tú no puedes esperar que llegue el 28 de julio para entonces decir, vamos a sentarnos con los factores del gobierno, porque este es un país donde el chavismo sigue existiendo. Aún perdiendo las elecciones, va a estar allí, en el contexto además que tú has señalado, que está la Asamblea, están los poderes públicos en manos de ellos, y todo eso implica hechos políticos que tú no puedes desconocer. O sea, que es posible que ya estén conversando, en bueno, conversaciones diferentes candidatos yo te lo gobierno. diría, al menos como yo lo entiendo. Si aquí hubiese posibilidades de estar conversando con el gobierno de manera tranquila, pacífica, sin necesidad de interlocutores, que si buscando uno por aquí, otro por allá, que si los gringos, que si los... bueno, de todos los países que están metidos en esto, lo ideal sería que entre los venezolanos estuviésemos viendo de qué manera este país se puede convertir en una cosa distinta. Y desde ese punto de vista creo que eso no hay por qué esperar el 28. Yo creo que eso hay que irlo conversando, que de lado y lado, te insisto, el problema no es que del lado de la oposición se quiera o del lado del gobierno se quiera, no. De lado y lado se tiene que tener la disposición de colocar de manera privilegiada Venezuela y los venezolanos en el centro de la preocupación. Bueno, porque negociaciones ambas partes tienen que ceder. Tenemos que ir a una pausa, nos indican de producción. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros elementos del panorama político nacional y sus preguntas, que aquí hay muchas y ya se nos va a acabar el tiempo. Ya volvemos, no se aparten.